¿Se puede orar sin ser cristiano, hermanos? Hay mucha gente que no es cristiana y ora, pero no se puede ser cristiano y no orar. Todos los cristianos hemos sido mandados a orar. Hay mucha gente, sin embargo, que ora y no son cristianos, no son nacidos de nuevo. ¿Qué sucede en esos casos? Por ejemplo, no sé si usted sepa, perdón, pero las religiones que más oran, por ejemplo, los judíos oran mucho. Dice que usted quizás lo ha visto en las noticias, están allá en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, que por cierto no es un muro real del templo. Hay mucha gente que dice, no, esos son un remanente que quedó del templo. No, es un muro que ellos construyeron con ese propósito de orar en ese muro, pero realmente la palabra de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra del templo se cumplió. Ninguna parte del templo realmente existe o quedó en pie, no quedó nada. Ese muro es otro muro en donde la gente ora, pero mucha gente entiende que ese muro de los lamentos es una parte del templo. Y los judíos van allí, hermano, enfrente del muro, se tapan su cabeza y hacen sus oraciones y se mecen. Están muchas veces con un librito, están meciéndose ahí delante del muro y están orando. Pero la Biblia dice, hermanos, que nosotros tenemos que orar al Padre en el nombre de ¿quién? En el nombre del Hijo. Porque es entonces cuando la fórmula de la oración es bíblica. Nosotros oramos al Padre, pedimos al Padre en el nombre del Hijo. Entonces, los judíos pueden ir ahí, hermano, enfrente de ese muro y mecerse si quieren un mes, estarse meciendo ahí y estar repitiendo. Y esa oración no es bíblica. Yo sé que a algunos esto le causa conflicto, ¿no? No es bíblica. Amén. Entonces, por eso le digo, hay mucha gente que no es cristiana y ora. Pero ¿significa eso que esa oración es el modelo de oración que Dios quiere? No. Amén. Por ejemplo, ¿cuál es la religión, hermano, que se jacta de que son los que más oran? Los musulmanes, ¿no? Según estadísticas, los musulmanes oran aproximadamente 1 hora al día, según los datos. Pero hay un gran problema, hermano, que los musulmanes, hermano, no creen en Cristo, creen que Cristo era simplemente un profeta más, un hombre más. De hecho, honran a Mahoma y a Cristo en el mismo nivel, los tienen en el mismo nivel. Dicen, cuando mencionan el nombre de Mahoma, dicen, la paz sea sobre él. O cuando mencionan el nombre de Cristo, dicen, la paz sea sobre Cristo. O sea, a Cristo y a Mahoma los tienen en el mismo rango espiritual. Entonces, los musulmanes, hermanos, se pueden partir la espalda postrados, ¿ok? Se pueden sacar unos callos gigantes en las rodillas. Su oración no es bíblica. No es el modelo de oración que Dios manda en su palabra. Y los católicos, ¿verdad? Es otra religión también que se jactan de que son pues personas de oración, ¿no? De hecho, usted si alguna vez fue católico debe de saber que una de las cosas que más se hacen cuando cometes un pecado es rezar. Yo fui católico. Y te enseñan que si tú has pecado, el castigo por pecar es mandarte a rezar. Qué irónico, ¿no? Cuando la Biblia presenta la oración como un privilegio. No sé si alguien de ustedes alguna vez rezó con un rosario. No sé si saben de qué estoy hablando. Un escapulario, una cadenita con muchas bolitas, que es la forma de, perdón, no sé qué me pasa, no hay polen ya. Y me parece, no sé si alguien me ayuda, que tiene 10 bolitas de un tamaño y luego una más grande, para ir contando si te mandaron 10 Padres Nuestros y un Ave María, o 10 Aves Marías y un Padre Nuestro. Y esa es una forma de rezar. De hecho, cuando alguien muere, se hacen largos rezos. En toda la reunión se pasa rezando bastante, pidiendo por el alma. Pero la Biblia enseña que una vez que la persona muere, si mueren sus pecados ya no se puede hacer nada. Eso es lo que la Biblia enseña. Es una realidad dura, pero es una verdad. Amén. Entonces, los católicos, hermano, pueden hacer 1,000,000 de misas y quemar 1,000,000 de veladoras y rezar el rosario 1,000,000 de veces,
Pero si se acercan a Dios por medio de la intercesión de los santos, por ejemplo, pidiendo a ciertos santos que los acerquen a Dios, no es una oración bíblica. Entonces, hemos visto, hermano, las 3 religiones más grandes del mundo, más influyentes en el mundo, y que son las que se jactan de ser las que más oran o las que más rezan, que su oración, hermanos, no es conforme a la Escritura. Porque los judíos rechazaron a Jesús. Dice la Biblia, mi Biblia enseña, léalo usted en su Biblia, que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Los musulmanes, hermano, creen en un Dios que no es bíblico tampoco. Mucha gente cree que Alá y Dios, el Dios de la Biblia, son el mismo, pero no es así. Así que los judíos pueden mecerse semanas si quieren en ese muro, esa oración no es bíblica. Los musulmanes pueden estar postrados ahí en su mantelito que ellos tienden, ¿verdad? Son bien estrictos en los horarios del día, tienden sus mantelitos y se postran. Y los católicos pueden, hermanos, rezar muchos rosarios, y la oración no es bíblica, no es algo que Dios quede satisfecho, que Dios diga, esta es mi voluntad, está subiendo a mí como algo agradable, como algo que está satisfaciendo mi corazón, y los voy a bendecir por eso. Les voy a dar muchas bendiciones a estos hijos míos porque qué obedientes son. No, porque la Biblia no manda ese tipo de oración.